van a darse cuenta que hay una variación ahí. San Juan capítulo 5, amén. ¿Lo tiene? Y la pregunta, usted me pregunta después, ¿qué pasó acá con ese verso, no? Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oramos. Padre, gracias, te amamos, te bendecimos, Señor. Háblanos esta tarde, es tu palabra. Hoy nos disponemos a ser alimentados, Señor amado. Dirígenos, por favor, en todo lo que hacemos, y sé tú hablándonos y llenándonos con tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas presentes, Señor. Hoy vamos a disfrutar de este maná. Te pido que seas tú hablándonos, Señor. Que tú seas, Padre, trayendo palabra a nuestra vida hoy. Padre, prepara nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. A los que leyeron en la Nueva Traducción Viviente o NBI vieron que hay una diferencia, ¿no? No sé si detectaron algunas diferencias con lo que yo leí. ¿Quién leyó en la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué dice el verso 4? ¿Y qué dice en la Reina Valera, pastora, verso 4? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque del movimiento estaba sano de cualquier. Ok, ¿qué pasó ahí? El verso 4 de la NBI, ¿quién tiene NBI? Usted leyó NBI, pero no parece el verso 4 con NBI con la traducción de la pastora. ¿Quién tiene otra traducción, Nueva Traducción Viviente? ¿No aparece, man? Ahora, pon NBI. NBI. Mire usted. ¿Qué dice? La sangre de Cristo, hermano. Hay que echársela. ¿Qué pasa ahí, no? En la Reina Valera se aparece el verso 4, ¿no? Bueno, hoy quiero que esté conmigo porque quiero darle esta palabra. Voy a hablar sobre el pensamiento, los efectos de las tradiciones religiosas. ¿Sabe qué es eso, verdad? Los efectos de las tradiciones religiosas. Vamos, repita conmigo. Los efectos de las tradiciones religiosas. De eso voy a hablar ahora. O sea, ¿qué produce una tradición religiosa? ¿Estamos? Vamos a ver qué es lo que produce. Si produce cosas buenas o produce cosas malas. Una tradición religiosa. Las tradiciones religiosas tienen una fuerte influencia en la comunidad y la cultura en particular. Para muchas personas en todo el mundo, quiero que sepa esto, las tradiciones religiosas son vitales para su cultura y de alguna manera proporcionan la moral y el estilo de vida. Y como era de esperar, ¿no? Algunas culturas, y de hecho las tradiciones casi siempre trascienden, es decir, van de generación en generación las tradiciones. Latinoamérica, hablando de nuestro continente, está llena de muchas tradiciones religiosas.
¿ya? Mismas que nos fueron impuestas por quienes eran los llamados conquistadores, o simplemente por la misma religión, ¿verdad?, oficial. De alguna manera también el populismo o ignorancia de nuestros antepasados impusieron ciertas tradiciones que se siguen llevando, ¿no? Estas son respaldadas igual hasta a veces se respetan más las tradiciones que las mismas doctrinas del texto sagrado. ¿Ya? Hoy veremos cómo en la Biblia, en el texto sagrado, una de esas tradiciones o creencias religiosas que se había apoderado de toda la población, especialmente aquellos de alguna manera que padecían enfermedades, les habían creado falsas esperanzas y pérdida de valioso tiempo. ¿Ya? Pero también vamos a ver cómo Jesús apareció en ese lugar de esa tradición. Cómo Jesús apareció botando esa tradición religiosa. Es decir, una tradición versus Jesús. La tradición está aquí y Jesús está acá. Y Jesús va a pararse enfrente y va a hablar con uno de los enfermos que llevaba 38 años. ¡Wow! Que padecía de esa enfermedad. ¿Ya? Jesús, ¿qué hizo? Jesús vino a debatir, a destruir todo aquello que trae falsas esperanzas. Porque si hace algo produce la tradición, y quiero entrar a mi mensaje, es que produce falsas esperanzas. ¿Ya? De alguna manera, las personas más pobres son las personas que viven engañadas en esas tradiciones religiosas. ¿Ya? Pero de alguna manera, Jesús vino a decirle a la gente: las tradiciones no hacen nada bien, no sanan, no levantan, no resucitan, no prosperan. Las tradiciones religiosas, hermanos, 3 cosas producen, o por lo menos 4, de las cuales yo le quiero hablar esta mañana, esta tarde ya. Pero ¿cuál era la tradición? Usted leyó el texto, ¿no? Y no quiero caer en desacato, decir eso no es de Dios o si es de Dios, no. Aparentemente lo encontramos en el texto, pero no en todos los textos. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? La tradición dice en el versículo 4, la Reina Valera dice así, leo para ustedes: porque un ángel descendía. Ahora, no dice de dónde, ojo con eso, porque una tradición no tiene bases. Vamos a interpretar este pasaje. Un ángel descendía de tiempo en tiempo. Aquí los teólogos dicen que de año en año o de años en años. O sea, no hay una fecha determinada. Y agitaba el agua. O sea, el ángel venía. Imaginemos la tradición que fue tomando forma. Un ángel va a venir al estanque y cuando llegue ahí va a mover las aguas. ¿Ya? Dice, va a mover las aguas. Y el que primero descendía al estanque, ojo, al movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era una tradición, ¿ya? Esa tradición enseñaba que este ángel venía, movía las aguas, y el que primero caía en la piscina, pues, era sanado. Había trascendido esa tradición tanto que hasta aparece en la Biblia esa tradición. Aparece en el texto sagrado. Es decir, que la población vivía creyendo en esa tradición al punto que llevaban sus enfermos al estanque. Porque dicen que aquí un ángel viene. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De dónde? Tampoco. Pero que dicen que viene, y ese dicen, el hijo lo escuchaba y este hijo decía, dicen. Y el hijo de este, cuando nacía el otro, dicen. Así se van pasando las tradiciones religiosas. Ajá, amén. Las tradiciones dicen, ¿no?, que aquí un ángel venía. Sin embargo, la Biblia no da evidencia que realmente algún enfermo haya sido sanado ahí. Solo narra, solo dice la tradición bíblica, la tradición religiosa nada más. Ahora, quiero decirles esto, esta tradición no tiene nada que ver con el carácter de Dios. El ángel que descendía, entre comillas, de tiempo en tiempo a agitar el agua, era muy cruel ese ángel. ¿Ya?
Porque aunque venía a sanarlos, los hacía esperar indefinitivamente y luego los obligaba a luchar unos con otros. ¿Ya? En medio de todas sus dificultades, para que el que primero llegara al tanque fuera sanado. Ahora quiero que imaginemos el espectáculo que había ahí, hermanos. Cuando por alguna razón el agua se movía, de repente aquella multitud, mire usted, ciegos, cojos y paralíticos, estarían, hermanos, luchando entre ellos. No, yo voy, ¡pah!, una patada por allá. Eso es un espectáculo mero rudo. ¿Ya? Que el que primero llegue es sano. Imagínense el ciego, ¿quién le decía? Imagínense al cojo, ¿cómo iba a caminar? Y al paralítico, por favor, ¿quién lo iba a levantar? Era una tradición que estaba, hermanos, enraizada en esa población. ¿Ya? Yo me imagino arrastrándose, hermanos, a los ciegos, porque por lo menos los cojos se arrastraban, pero los ciegos ¿hacia dónde iban si no miraban? ¿A dónde más vos no? Ya dicen que se movió el agua. Imagínense qué espectáculo ese, ¿no? Pero la gente lo había creído. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente arrastrándose como pudieran, golpeándose unos con otros para ser primero al llegar al agua. Y aquí no encontramos nada parecido con la forma en que Dios sana. Dios no sana de esa manera. ¿Ya? Entonces, a la vista de esto surge alguna pregunta, y es: ¿será que había ocurrido realmente algún milagro en aquel lugar para que hubiera servido de una creencia? ¿O alguien se inventó? Porque las tradiciones nacen siempre por un invento, hermano. ¿Se dan cuenta? Yo no quiero meterme en problemas ahora con la tradición, la religión tradicional, pero la historia del indios de San Diego, esa es una historia compuesta. Que yo vi a la Virgen y que me dijo que hiciéramos en el Tepeyac. Eso es una historia impuesta por los españoles. ¿Ya? Entonces, pero esa tradición, hermano, ¿quién se la quita al pueblo mexicano? Si el mismo vocero de la iglesia tradicional en México dijo: la Virgen no hace milagros, señores. Las imágenes no hacen milagros. Y la gente que lo entrevistaba decía: ¿pero cómo, padre? ¿Pero cómo? ¿Y por qué nos enseñaron esto en el convento, en el seminario? ¿Por qué? Y él dijo: por la misma necesidad que la gente tiene de creer en algo. La ignorancia, el populismo. ¿Ya? Y si la gente lo cree, que lo crea. Pero es una manera también de evadir responsabilidad. Porque ahora, ¿cómo le quitan el fervor a la gente? La aparición de la Virgen no es real. Cuando uno estudia sociología, uno se da cuenta que eso fue una manipulación del hombre más fuerte hacia el más pobre. Amén. Las tradiciones religiosas trascienden. ¿Ya? Qué triste, ¿no? Entonces, vea usted, yo veo esos grupos de enfermos que están allí. Y hoy, hermanos, hay muchos lugares de peregrinación a donde acuden constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna virgen, por algún santo o por algún objeto, hermano. Es que la piedra es sanadora. Y alguien lo dice y la gente lo cree. Aquí lloró no sé qué santo y empiezan a poner velas y empiezan a hacer un altar, y así nacen las tradiciones, las creencias. ¿Se dieron cuenta? Entonces, hay gente que hace peregrinaciones, no sé si voy allá, dicen que si camino hacia atrás, no sé cómo, yo voy a... Y la gente lo cree. Ahora, vea usted, han habido milagros, sí, pero la mayoría de milagros son mentales. Yo venía con un dolor de cabeza y la Virgen me tocó, mire, no tengo nada. ¿Cómo comprueba usted eso? ¿Ya? Son tradiciones que trascienden, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que produce eso? Eso es lo que quiero que hoy veamos, porque de alguna manera estoy hablando de las tradiciones más fuertes, pero la iglesia misma, la iglesia cristiana, también tiene tradiciones, y a veces vivimos más las tradiciones que más por la palabra de Dios.
¿Ya? Y tenemos que tener, pues, ¿será esto? ¿Está esto o no está esto aquí en la Biblia? ¿Esto bendice mi vida o no? ¿Qué onda con esto? ¿No es verdad? Y no, es que hermano, mire, yo creo, no creas en supersticiones, no creas en tradiciones religiosas. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas tradiciones que la iglesia practica. La mayoría de cristianos vive bajo esas tradiciones religiosas y por eso no prosperamos y nos va en feria. Aleluya. Lo primero que vemos, hermanos, a la orilla de ese estanque es una fila inmensa de enfermos, esperando recibir un milagro de sanidad. Segundo, ojo, es interesante, hermanos, que los enfermos listados son personas que no se valen por sí mismas. Entonces, es decir, mira, el agua se movió, pero como nadie cayó, nadie fue sanado. ¿Sí van conmigo? Anoche el agua se movió igual en el que mantenía la tradición viva, porque le interesaba, quizá cobraba por la renta del espacio para el que estaba ciego, cobraba por el espacio del paralítico, aquel está acostado, agarra más espacio, cobrémosle más. ¿Vieron? El cojo que está ahí agarra un círculo más, no, ese también paga más. Y entonces la creencia era, anoche se movió el agua. Si ven cómo las tradiciones empiezan, ay sí, anoche se movió el agua, y dicen que muy pronto, ¿tras cuándo? No sé. Pero hermano, ¿quién de esos tres grupos va a poder valerse por sí mismo? ¿Por qué no dijeron un mudo? Porque el mudo puede ver, puede oír, puede caminar. El ciego, por favor, dígame usted. Y el que no camina, imagine usted haciendo. Y el paralítico solo, ¡sí se movió! ¿Quién me lleva? Pero la creencia estaba enraizada. ¿Vieron? Estaba enraizada ya en la gente. Qué triste. Ahora, ¿qué produce esa tradición religiosa? Lo primero que produce es estancamiento, hermano. El personaje central del texto, aparte de Jesús, era un paralítico que llevaba 38 años, hermano. Hermano, yo con 5 digo, no, mejor llévame, Señor, porque aquí no pasa nada. 30, y el que cobraba la entrada, no, tal vez a los 40. Ay, hermano. Esperando recibir, hermano. La pregunta que yo me hacía es, ¿tendría esperanza de un milagro o se había resignado a vivir en ese ambiente? Yo creo que de alguna manera tenía alguna cierta esperanza porque alguien le decía, no, el año pasado se movió el agua. ¡Wow! Se había estancado, mano. No buscó otras opciones para mejorar su salud. Si él sabía que no tenía oportunidad para ser sanado, ¿por qué no se quedaba en casa? Claro. No, porque pues en el templo te sabe, ahí no entra nadie. En cambio hasta aquí atendemos a los pobres. Y los pobres son más pobres. Entonces produce estancamiento. Una tradición religiosa a nivel mundial produce estancamiento, hermano. Y si usted mira tristemente, la gente que crea las tradiciones es la gente más humilde, hermano. Es la gente que dice, sí, allá cayó oro, vaya. Y la iglesia cristiana dice, allá está cayendo oro, dice. Y la gente va tras los milagros, tras las señales. Y la Biblia dice que las señales irán detrás de nosotros. Pero la gente, yo voy por mi milagro. No, tú no tienes que ir por milagro a la iglesia. Hay tradiciones religiosas en nuestras vidas, hermano. Allá está cayendo oro, hermano. Y es trampa la que hacen la gente mafiosa que está en esa iglesia, hermano. Otros no, es que el agua se convierte en vino, hermano, y agarran. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me beneficia que el agua se convierta en vino ahí? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana usted? Y la gente delirando, ay, el agua se convierte. ¿Y qué gana usted si fuera cierto? ¿Cambia su vida? No, más pobre lo dejan, porque ahora sí Dios dice que traigas esto, que traigas lo otro. Ay, sí, ahí se movió la gloria de Dios. Ay. O sea, tras creencias religiosas, que ahí está la mano macabra del enemigo. Y la gente vive engañada, hermano. Qué triste, hermano. Qué triste. Las tradiciones no solamente producen estancamiento,
pero también producen frustración, hermano. Quiero que vea eso. La frustración es una emoción humana común que surge cuando una expectativa no se cumple. Un objetivo que no se alcanza o se encuentra de alguna manera, hermanos, lejos y no se puede alcanzar, y crea eso decepción, crea enojo, crea tristeza y hasta ansiedad crea muchas veces. El enfermo llegó medio enfermo y ahí se muere, porque sale peor de lo que llegó. Qué triste. ¿Ya? La frustración es eso. Pensemos el nivel de frustración del paralítico después de estar 38 años sin recibir nada, hermano. Su frustración era inmensa. No sé cuánto pagaba por estar ahí, si es que pagaba. Y le decían algún día el agua va a ser movida solo para ti. ¿Cuándo, señores? La tradición religiosa no solamente produce estancamiento, no solamente produce frustración, pero también, ¿sabe qué? Pone en evidencia ignorancia total. Es fuerte tener que aceptar cómo tanta gente vive en total ignorancia toda su vida. Viven creyendo a tradiciones ancestrales y las traspasan a las generaciones que vienen. Nunca les pasó nada a ellos esperando, pero sí le dicen a los hijos, a usted sí le va a venir. Ay, Señor. Es triste ver cómo personas en pobreza extrema son arrastradas a creer, hermano, y a practicar creencias que de verdad no tienen nada. Por ejemplo, la ignorancia de mi madre. Mi madre le prendía velas a la Virgen y prefería que la Virgen tuviera velas a que nosotros comiéramos. Ella tenía que elegir entre velas para la Virgen o el pan para nosotros. ¿Qué hacía? Velas para la Virgen. Esa es una ignorancia, es una tradición que procrea ignorancia, hermano. ¿Sí van conmigo? ¿Cómo va a dejar de darle de comer a alguien no porque la tradición dice no, porque se va a enojar la Virgen? Que se enoje ese pedazo de muñeco, hermano, lo que sea. Pues eso no tiene sentimientos, hermano. Y la gente invierte así, no porque queriéndose ganar el favor de Dios, porque es una tradición. Olvídate de eso. Aleluya. Y no solo produce ignorancia, pero también esas tradiciones destruyen, iglesia. Destruyen. Al final de todo, esto termina pasando factura a la mayoría de quienes vivieron estancados, frustrados e ignorando la realidad de la vida. También acabados sin haber recibido nada de lo que esperaban. Qué triste. Y todo porque solo eran tradiciones o creencias sin fundamento. Qué triste cuando la misma iglesia evangélica promete mucho y no da nada. Hay gente frustrada, cansada, y hay gente que por algunos ministros mal habidos dudan de todo hoy. ¿Se da cuenta? Porque hay hombres vividores de la fe y prometen tanto. ¿Vas a bajar de peso? Sí, creen. Está tu ofrenda acá. Mano, deja de comer. Haz ejercicio. No, quiero un milagro. Sí, mano, no. Dios no está interesado en que usted baje de peso. Dios está interesado en que usted tenga santidad. En que usted le ame, le adore, le exalte. Amén. Pero hoy le ofrecen tanto a uno. ¿Quieres dientes blancos o qué? ¿Quieres dientes de oro? Hasta para eso hay unas tradiciones religiosas bandidas allá afuera, hermano. Hermano, y uno se queda ahí, caramba. Y la gente que está afuera, hermano, hay más gente que caída que gente sin conocer a Dios afuera, odiando el evangelio. ¿Por qué? Porque desde acá ofrecemos tanto y no damos nada. Qué triste. Qué triste esa manera de vivir el evangelio. Ya, la gente, los vividores, famosos vividores, ¿no? Que viven y es verdad, iglesia, a veces la gente más pobre, la gente más explotada, no solamente afuera, pero también en la iglesia. Aleluya. Las tradiciones, ¿no? Destruyen.
Y cuando esa persona, digamos, allá afuera descubre que todo era una falsedad, hermano, es en ese punto a donde entra el Evangelio de Jesucristo. Ahí entra, hermanos, es aquí a donde su fe termina por creer en alguien más. Porque esto me falló. Entonces terminan en poner su fe en alguien más, en algo verdadero. Y si algo es verdadero, se llama Jesús. Amén. Aleluya. Ahí no hay pierde, hermano. Ahí no hay pierde. Aleluya. Las tradiciones producen, hermano, estancamiento, frustración, ignorancia y terminan destruyendo a la persona. Qué amargada vive una gente que fue engañada, hermano. Qué triste. Ahora, hay un pasaje que dice, la verdad libera. ¿Sabe que la verdad libera, hermano? Cuando la persona abre sus ojos espirituales o si quiere intelectuales, la persona se libera. Cuando la gente en mi país, en su país, va a una escuela y empieza a estudiar, empieza a conocer sus derechos, se libera, se libera. Los gobiernos ahora tienen una doble tarea, ya no solo convencer a aquel que con un machete, con un sombrero, no, ahora tienes que convencer con hechos, con palabras reales, porque la gente ya se prepara, la gente ya no cree, la gente está cansada. Por eso nuestro gobierno lo que más le interesa es que la gente no estudie, no se prepare, pero la verdad libera. Amén. La verdad libera. El texto sagrado dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 8 versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, mire usted, no está diciendo ni tradición, no dice iglesia, no, el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, San Juan capítulo 8 versículo 32 y versículo 36, va a leer usted esos pasajes. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Aleluya. No tradiciones, no manipulaciones, no iglesias, no ministros, no, el Hijo. Amén. Si Él lo liberta, usted es libre, aleluya. Amén. La verdad libera. Mire usted qué tremendo. Otra vez, cuando Jesús aparece en escena, Él va a una tradición llamada estanque de Betesda. Él va a bajar al estanque y va a ver multitudes de enfermos engañados. Va a encontrar ciegos, va a encontrar paralíticos, va a encontrar cojos allí. ¿Qué puede decir el que cuidaba el estanque de Betesda cuando ve la autoridad de Jesús? Dice, caramba, me echó a perder el negocio. ¿Se dieron cuenta? Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Jesús aparece en escena. Aleluya. Y Jesús va, yo creo que se dirige al que tenía más años de estar siendo estancado, frustrado, qué sé yo, abusado, engañado. Y le habla al que tenía 38 años de estar allí. Hermano, una vida entera. 38 años postrado en un lugar y la gente diciéndole sí, algún día, hasta que Jesús dijo no, ahí no pasa nada. Eso es una tradición que estafa, es una tradición que engaña, es una tradición del diablo, porque no puede ser de Dios algo que te trae falsedad. Y el maestro sabe y habla con el hombre. Y mire, usted dirá, pero ¿por qué Jesús preguntó? ¿Qué le dice Jesús al paralítico? Le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y mire lo que responde, mire la frustración de ese hombre. Creo que ese hombre estaba amargado, hermano. Estaba, qué sé yo, marcado. Pero ¿cómo crees tú que yo pueda ser sano? ¿Cómo? ¿Cómo si cuando yo quiero descender al agua, otro ya viene? Jesús le dice, ¿estás creyendo a esa tradición? ¿Acaso has visto a alguien que sane? Vea, ahora, ese pasaje, versículo 4, iglesia, yo lo estaba buscando y descubro que ese versículo 4 no aparece en el original. No existe, hermano.
Hay 3 escritos, los más confiables, los manuscritos confiables que aparecen. Por ejemplo, el escrito de Alejandrino, o los códices, o los escritos alejandrinos, perdón. Dice que allí no aparece, los manuscritos alejandrinos no aparece ese verso. Tampoco aparece en el códice sinaítico, no aparece. Y tampoco no aparece en el manuscrito del Vaticano, no aparece. Ese verso no aparece. ¿Cuándo fue que apareció? Hasta más o menos en el año 900 ya después de Cristo. Alguien vino y usaron manuscritos posteriores a los originales. ¿Y por qué lo pusieron? Porque tenían que darle alguna lógica explicación a lo que el paralítico le responde a Jesús. Si usted quita el verso 4, nosotros no vamos a entender por qué el paralítico le responde a Jesús. Sí, pero yo no puedo porque cuando yo voy al agua otro viene antes de mí. Si usted no lee el contexto del verso 4, usted no va a saber qué está diciendo el paralítico. ¿Sí van conmigo? Quita el verso 4 de su Biblia y ¿cómo se explica usted que el paralítico le dice a Jesús que no puede ser sano porque alguien le gana entrar al agua? Entonces alguien vino, los manuscritos ya modernos, o los posteriores a los 3 que le mencioné, y dijeron, hay que darle una razón del por qué este paralítico dice esto. Y entonces se escribe en ese versículo 4. Pero para aquel entonces, estaba leyendo, ese verso 4 fue un gran problema para los eruditos bíblicos. No era aceptado. Y por eso hoy las versiones modernas no lo ponen. ¿Vieron? No lo ponen. Claro, es una tradición. Se le dio auge porque otra vez, si no explica que el ángel bajaba, el verso 4, entonces el verso 7 está en el aire. Porque el verso 7 es donde responde el paralítico. No hubiera podido responder, o si hubiera respondido eso, no. ¿Pero qué quiso decir el paralítico? Con descender al estanque primero, o que otro le ganó y cuando él va, otro ya viene. ¿Qué quiso decir? El verso 4 nos da la idea de esa tradición. ¿Sí van conmigo? ¿Vieron cómo entonces uno empieza a comprender que aún en la Biblia también encontramos tradiciones? Tradiciones religiosas que no bendicen, sino que cautivan. Aleluya. Así que Jesús le hace esta pregunta. Hey, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero ¿cómo voy a ser sano yo sí? Entonces yo le hubiera dicho, entonces ¿qué haces aquí? Si tú no quieres ser sano, ¿qué haces aquí? Porque la tradición dice. ¿Vieron? La tradición dice que aquí baja un ángel. Pero si tú no tienes oportunidad, mi hijo, de ser sano, ¿qué haces aquí? Porque ni siquiera eres cojo, ni siquiera eres ciego, eres paralítico, era el peor de los 3. Porque un cojo arrastrándose iba. ¿Vieron? O brincando como sea, hermano, con las manos. Pero un paralítico usted necesita por lo menos 4 para que lo lleven y al agua pato, ¿verdad? Pero él era el peor de todos. Por eso Jesús le dice, muchacho, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le pregunta eso? Decía yo, no, porque Jesús quería ver la frustración de ese hombre. Es como que Dios venga a decir a una mujer, ¿por qué no crees en volverte a casar? Y la mujer dice, todos los hombres son iguales, hijos del diablo. Hasta el pastor meten en la jugada. ¿Vieron? ¿Y por qué mi mamá dice? Entonces empiezan a salir tradiciones ahí. ¿Ya? Empiezan a salir. Entonces Jesús dice, no es verdad. Esa tradición de ese ángel, no sé quién es, Jesús, porque Jesús no afirma nada. Jesús no dice, es verdad que un ángel. No, usted ve el texto, no dice nada. Jesús no le importó el estanque, no le importó nada. Él dijo, yo quiero sanarte. Ahora. Y no su agua. No lo tiró al agua. No, le dijo, yo quiero ahora que tú seas sano, porque la tradición te va a matar. ¿Se dieron cuenta? La tradición religiosa te va a ahogar, te va a acabar. Yo no. Por eso él dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Esa es la verdad de Jesús. Esa es la verdad de nuestro Señor. Aleluya. ¿Y qué le parece? Que en el momento fue levantado el paralítico
Quizá metió su pie al agua para ver si estaba fría o no. ¿Y a dónde está el movimiento del agua? ¿A dónde está el ángel? Entonces Jesús vino a destruir tradiciones. Jesús vino a decirle a la gente, esto no te va a sanar. ¿Se dan cuenta? Esto no te va a sanar. Ahora, la iglesia cristiana también vivimos muchas veces en tradiciones, hermano. Cuidado, porque las tradiciones no nos bendicen. A veces hay gente que anda con crucifijos en el pecho, ¿verdad? Aquí. Eso es un amuleto. Y poner tu fe en una cruz, eso es una tradición religiosa peligrosa. Si bien es cierto que honramos la cruz, que podemos ver en los templos, pero la cruz a mí no me salva. Me salva el que murió en la cruz. Amén. Hay gente que deja el Salmo 91 abierto detrás de la puerta de su casa. Son tradiciones religiosas. Eso no funciona. La Biblia como tal, hermano, si tú no la vives, no va a funcionar. ¿Están conmigo? La tradición religiosa te enseña muchas cosas que no bendicen tu vida. Aleluya. El Salmo 91 hay que ponerla ahí. Se te va a quemar la Biblia porque hasta velas le ponen abajo hermano, y el papel de la Biblia es tan inflamable que solo le llega lo calentito y sale la llama. Amén. Hay otros que dicen, no, Dios dice que tengo que ayunar 3 días y 3 noches voy a hacer vigilia para sanarme. Esa es una tradición que no es verdad. La gente quiere torcerle el brazo a Dios. Ahora sí, la llave chino, ¿verdad? Ahora sí, ayuné 3 días, hoy sí me tienes que sanar. ¿Por qué te tengo que sanar porque ayunaste 3 días? Y no estoy en contra, no. Pero uno no ayuna para recibir un milagro. Uno ayuna para consagrarse a Dios. Uno ayuna para bajarle un poco a la chuleta, decían en Miami. O sea, a la carne, pues, para sujetar la carne. Porque ¿quién sufre cuando usted ayuna? No, es su espíritu. El espíritu se fortalece cuando usted ayuna. Ay, pero las libritas de más andan, ay. No aguanto. Y alguien me llamó a mí, pastor, estoy viendo volar el pollo frente a mis ojos. Y mire usted, cuando usted trabaja, se olvida de comer, no le da hambre. ¿Verdad? Pero el programa es usted ayunar. A las 9 un concierto que tiene adentro. A las 10, ay, no más. Una hermana aquí decía, mire, yo puedo orar, vigilar, pero no me ponga a ayunar. Porque yo no aguanto 1 hora. Pero trabajando resulta que sí aguantamos hasta 10 horas sin comer. ¿Por qué? Porque el ayuno es espiritual. Aunque el efecto incluso también es bastante físico, porque le da salud, porque lo libera, lo desintoxica, tantas cosas que produce el ayuno favorables, pero ¿a quién le gusta ayunar? Sin embargo, la tradición religiosa, yo he estado en iglesia donde dice, Dios dice que tienes que ayunar 1 semana para que sanarte. Y la gente ayuna. Está bien. Y no sana. ¿Vieron? Entonces, esta iglesia practica el ayuno, sí, pero para humillarnos delante de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Para darle gloria a Él y para sujetarnos a Él. ¿Ya? No para hacer la llave chino a Dios, que nadie le va a hacer la llave chino a Dios, hermano. Ahora sí con la moneta atrás a Dios, ¿verdad? Ahora sí me tiene que sanar. Ya ayuné. ¿Y quién te enseñó que vas a ayunar para sanar? O para obligar a Dios para que te sane. No, el ayuno incluso es de gratitud al Padre. Hoy quiero ayunar porque tengo 4 libras de más. Aleluya. Necesitamos ver cuántas tradiciones religiosas tenemos nosotros. Amén. Y yo soy su pastor y le enseño esto porque quiero que usted conozca de la palabra de Dios y, como decían en mi país, no nos metan el dedo a la boca, pues. ¿Estamos?
Porque hay gente que, ay, mira qué lindo habla, mira lo que está diciendo que Dios va a hacer conmigo, y no hace nada. Yo hermano, yo estoy, mira, asustado como la gente cae en el juego de la gente mafiosa detrás de los altares. Les encanta, hermano. Les encanta que les hablen bonito de parte de Dios. Como que si Dios estuviera interesado en que usted tenga pelo canche, que usted sea colocho. A Dios no le interesa eso, hermano. ¿Ya? Hoy hay tantas profecías tan absurdas, hermano. Y la gente dice, no, como es una tradición profética. Hermano, si ya lo que Dios dijo está en la palabra de Dios, hermano. Y yo no digo que no crean, yo sí creo, si quiere usted en los ministerios, sí los creo porque los hay. Pero, hermano, dejarse llevar por esto y por... No, hermano, por Dios santo, no. La iglesia tiene que estudiar la palabra de Dios, depender del texto sagrado, aleluya. Hoy aprendimos, hermanos, que las tradiciones religiosas lo único que hacen es estancar, frustrar y poner en evidencia la ignorancia de la gente. Porque mire, hay gente tan preparada creyendo a esas cosas. Yo digo, qué ignorante, hermano. Eres profesional y crees en eso. Y yo digo, caramba, ¿qué está pasando? ¿Ya? Pero también aprendimos algo, que la verdad hace libre a las personas. Y esa verdad es Jesucristo. Aleluya. Quien no nos estanca, quien nunca nos va a frustrar, hermano. Aleluya. Y menos va a destruir a los que confían en Él. Nosotros quizás sin saberlo, sí, estamos también viviendo tras tradiciones o creencias religiosas. Hay tantas tradiciones dentro de la iglesia, hermano, que tú tienes que peinarte para este lado, que el pelo tiene que ser hasta acá, que las faldas hasta acá abajo. Y entonces tradiciones tan terribles que lo único que hacen es sacar la gente de las iglesias. ¿Sabe usted? Hermano, ¿qué estamos siguiendo pues? Le tenemos más miedo a las tradiciones que a la misma doctrina, a la misma palabra de Dios. Aleluya. Alaba. Decía ahí, alaba, hermano. Y quiero que vea esto. Hemos llegado a un extremo, hermano, que idolatramos tanto al hombre de Dios que a Dios. Le tenemos tanto pavor al hombre de Dios y no a Dios. Afanamos tanto al hombre de Dios que a Dios. ¿Qué está pasando, hermano? Si no predica el apóstol, el pastor, no voy porque no hay palabra. Ese es el tipo de iglesia en que estamos llegando a ver. Por eso, cuidado con esas tradiciones raras. Amén. ¿Sabe qué? Si hemos conocido a Jesús, eso basta, hermano. Conocer a Jesús es todo. No necesitamos ir tras creencias religiosas. Sigamos a Jesús, es todo. Obedezcamos y estudiemos su palabra. Aleluya. Y vivamos en su amor. ¿Se da cuenta? Eso, ¿sabe qué? Hará de nosotros personas de bien. Aleluya. Personas que evidencian el poder real de Dios. Pero también van a poner en evidencia su madurez espiritual, hermano. Porque cuando usted tiene madurez espiritual, usted no va a ser ignorante. Usted va a decir, espérate, eso no dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Eso no está en la palabra de Dios. Eso no lo creo, no lo practico, no lo vivo, no lo recibo. Aleluya. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios y decir, espérate, ¿cómo está esto? Alguien dijo, fíjese, mire hermano, y concluyo con esto, a mí me dio rabia porque yo por dentro me da coraje cuando las iglesias están y como un éxtasis, hermano. ¿Ya? Y dijo el que estaba atrás, Dios habló en el pasado, pero ahora la inspiración es fresca. Dios ha revelado nueva palabra a través de su siervo. Dijo, el diablo, dije, ¿qué estás diciendo?
Está diciendo que tu palabra es más importante que la palabra escrita dada por Dios. Y la gente, ¡ah! ¡Ah! Entonces, ignorancia total, hermano. Eso se llama una secta y eso es peligroso. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. Se acabó el rollo. Él es el amo y Señor de mi vida y de su vida. A las demás personas le debemos respeto, pero no le debemos adoración. ¿Se da cuenta? Tenemos que honrar al que vive para siempre. Y si algo, la palabra dice, y si a tu espíritu no le da gracia a lo que estás oyendo, ojo, ponga atención a eso. Escudriña los espíritus. Eso dice la palabra, escudriña. No dice que dudes de, no, escudriña. Es decir, ponte pilas, porque nos van a meter el dedo en la boca. Amén. Y nos quedamos en la luna. Hay gente que está hablando de cosas tonteras, hermano. Y yo, espérate, no, habla la palabra de Dios, hermano. Ya, no, que los ángeles que estaban allá vivían no sé cuántos años, que hay una dimensión de acá para acá, hay tantos millones de kilómetros. ¿Qué me interesa a mí eso, hermano? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿O acaso ya no hay nada de qué predicar acá? Hermano, si esta es la palabra de Dios. Hay tantas creencias. Y le voy a decir algo, la iglesia casi está más llena de creencias que de doctrina, hermano. Hoy la gente dice, el apóstol dice, el profeta dice, ya no dice, dice Dios. Qué triste, cómo duele eso, hermano. Por eso me gusta cuando leo Ezequiel y dice Ezequiel, y vino a mi palabra de Jehová. Aleluya. Así dice el Señor. No yo, el Señor. Así dice el Señor. Por cuanto habéis, ay, empieza a dar, hermano, eso es terrible. Pero hoy la gente le teme más. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el apóstol? No. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios, pues? Aleluya. Dios siempre nos va a desafiar a ser mejores. Pero hoy no, tranquilo, hermano, tranquilo. Este año usted va a tener 4 casas. La gente. Este año vas a viajar por todo el mundo. Y no sabe si es como esclavo, no sé, pero usted va a viajar por todo el mundo. Hermano, tengamos cuidado. Vayamos por la palabra de Dios. ¿Sabes qué sí te va a decir Dios? Arregla tu vida. Eso dice Dios. Y Dios está interesado en eso. Que quieras mi discípulo. Aleluya. No quiero seguidores, discípulos. Que renuncies a la vida. Que renunciemos a la vida que llevamos para llevar una vida mejor, para agradarle a Él. Aleluya. Y las añadiduras vendrán si quieren, y si no vienen, pues que no vengan. Pero Dios dice, busca primero el reino de Dios. Aleluya. Y todo lo demás vendrá. Amén. Órale pues. Póngase de pie esta tarde.